Aleluya. Pueden sentarse. Qué bueno estar aquí con ustedes en este día en que están reinaugurando, es la palabra, parece que fue esa la palabra, su templo. Le felicitamos a ustedes, a la hermana Antonieta, Gaby, todos los que han hecho este tremendo esfuerzo por reinaugurar este espacio. Y voy a hablar de eso, ¿por qué estos espacios? Pero antes de ello, obviamente no puedo poner de lado de que mi amistad con Máximo fue larga. Y cuando les visitaba a ustedes en los eucaliptos y antes. Así que no fue ayer. Me acuerdo una noche que salí para buscar el carro y el carro en los eucaliptos había desaparecido. Y Máximo dijo, tranquilo, yo me conozco a la gente por aquí. Entonces nos montamos en el carro y a la vuelta de esquina, como se acuerdan de esa palanquita que acababa con el gas y todo eso, trancapalanca, yo no sé cómo se llamaba entonces. Y ahí estaba el carro. Y bueno, feliz. Y me encantaba ir a los eucaliptos. Así como en nuestra historia personal, desde las primeritas iglesias evangélicas en Caracas en el 40, uno estaba muy acostumbrado a ir por todas partes, en todos los sectores de la ciudad, desde el lejano oeste de la ciudad hasta el este de la ciudad y todo lo de en medio. Bien, se mudaron acá y crecieron, seguimos el contacto y luego sucedió el fallecimiento de Máximo. Sabíamos que sufría mucho cardiovascularmente, pero siempre fue una sorpresa y fue una pérdida porque Máximo era un puntal en el Evangelio en su tiempo. ¿Okay? Y obviamente acompañamos, como dice Antonieta, en su sepelio y posteriormente. Hemos ido caminando y ya han superado, por decirlo así, un momento de la congregación y de sus vidas y empiezan, en comillas, de nuevo. Pero ya dueños de sí mismos, como decimos hoy día, empoderados. ¿Okay? Ya están enrumbados. Y en el caso nuestro de familia, como decía Nancy, como han dicho Joaquín y la hermana Zoraida y Nelson, como en la larga data uno ha visto la bendición y la fidelidad de Dios, ya de viejo uno dice, tranquilo, vas a pasar por ahí, todo va a salir bien. Porque uno sabe que va a salir bien. Porque uno sabe que Dios está allí. Pero cuando a uno le golpea la primera vez, uno tiene muchas preguntas. ¿Y dónde está Dios? ¿Y cómo es esto? Y tantas cosas que nos preguntamos. Cuando las Acacias empezó en 3 hogares. Y nos dábamos vueltas en los 3 hogares desde el 48 hasta el 54. Y en el 54 se alquiló un localcito en la calle Real de Prado de María. Y cuando la gente dice, oye, qué templo tan grande, yo digo, pero ven acá a ver para que veas dónde empezamos. ¿Okay? Si me olvido de mi comienzo, me olvido de lo que Dios ha hecho. ¿Okay? De casa a un localcito,
papá y 2 hermanos pagaron el depósito de 250 bolívares y empezó a crecer la obra. Y ahí se fue mudando y hasta que llegó a lo que fue y lo que es el templo de las Acacias. Pero cuando empezaron en Catia, lo que vino a ser el templo evangélico pentecostal de Catia, eran 15 hermanitos que habían conocido el evangelio por una hermana para el viejo evangélico, una hermana ícono, se llamaba Petra Vidal. Petra Vidal era de Ocumare del Tuy y se fue con su familia a Nueva York. Y en Nueva York conoció al Señor. Y en Nueva York fue llena del Espíritu Santo. Y ella dijo, yo no me quedo con esto. Así que le dijo a su esposo, si tú no vienes conmigo, me voy de todos modos. Y se volvió con 1 o 2 hijos que la siguieron y se vinieron a Caracas y empezó a predicar por todo lo que es 23 de enero ahorita, se llamaba el Cerro Belén. Y predicaba para arriba y para abajo. Y ella era desordenadísima, porque le predicaba en la calle y se caían en el piso y la gente dijo, esta gente está loca. Pero se entregaban al Señor, eran bautizados en el Espíritu Santo, habían sanidades y milagros, pero algunos de los hombres más serios fueron a Barquisimeto y llamaron a papá, porque más o menos 41, 42, por favor, venga a fundar una iglesia en Caracas. Y entonces nos trasladamos con los 15 que salieron de ese grupo y de un grupo del hermano Rufino González, que era el primer pastor evangélico de la sanidad de la iglesia que se congrega en el nombre del Señor, pero él se independizó y formó una iglesia que está en Puente Guanábano que se llama la Iglesia Emmanuel. Y estos hermanitos salieron con papá y empezaron la iglesia, lo que se llama la Iglesia Evangélica Pentecostal, Templo Evangélico Pentecostal, que está en calle de Gato Negro para arriba. Y yo estaba recién nacido. Y en los brazos de papá, y Daniel vino a nacer en la calle Sucre, cerquita de Miraflores. Y mi hermano mayor que mi hermano menor, más adelante, ya la familia estaba más o menos acomodada, así que él no sufrió Catia, porque nosotros subíamos los cerros para buscar agua en la quebrada de los frailes. Y sacábamos agua de allá cuando se iba el agua. ¿Por qué le digo eso? Porque uno no está ajeno. Uno no está ajeno. Uno vive la realidad y vivió la realidad. Cuando nuestros hijos nacieron, los llevamos a La Victoria y buscamos a Petra Vidal. Estaba metida ya 95 años de edad. Y le dije, Petra, Petra, Petra. Porque yo quería que esa mujer presentar a mis hijos. Nancy y yo quisimos que Petra, que fundó el evangelio con excepción de algunas iglesias en Caracas, iglesias como Presbiteriano Redentor, la Lídice, esa mujer empezó todo esto. Y la llevamos allá y dije, Petra, es Samuel, el hijo de tu amiga Ruth, mi mamá. Volvió en sí y bendijo a nuestros hijos. Petra fundó 13 iglesias en distintos lugares de Caracas y en el interior. A su manera, pero la fundó. Entonces, lo que estoy empezando a decir, ustedes vienen de esas raíces, ¿ok? Porque Máximo venía de allá. ¿Ok? ¿Ok? Es importante ubicarse porque son parte de una historia que crece y lo que eran 1,000, 2,000 creyentes en la ciudad de Caracas, hoy estamos hablando de casi 500,000 de creyentes en la ciudad de Caracas. ¿Ok?
todas las facetas evangélicas que hay, todas, pero casi 500,000. ¿Y por qué digo eso? Porque ustedes tienen una tarea, como toda iglesia local la tiene. Voy ahora para atrás. ¿Están conmigo? Ok. Porque el problema es que ustedes no están empezando la iglesia, ustedes simplemente están reinaugurando un espacio. Y yo estoy muy al tanto de los de las acacias que están aquí. Cuidado. Embuste. Yo estoy feliz de que si usted está aquí porque encontró un lugar donde adorar al Señor, aquí es su lugar. Así que, pero no soy como un pastor que una vez vino y me llevó al Hilton, cuando era el Hilton. Y me llevó a almorzar, un almuerzo muy elegante. Y me sacó un libro, lea esto. Ajá, ¿y qué me quieres decir? No voy a mencionar el nombre porque él está con el Señor. Bueno, yo lo que le quiero decir que todos los que están en mi iglesia, que están en tu iglesia, dile que se devuelvan. Eso no es cuerpo de Cristo. Así no tratamos al cuerpo de Cristo. Y yo le dije, es que yo no sé quiénes son. Además no se lo diría porque tú eres arrogante. Tú no puedes hablar así porque la gente se te ha ido de tu iglesia porque eres un arrogante y no les permites hacer nada. O sea, así soy yo. Acostúmbrense. Yo soy muy claro. Bueno, porque esos hermanos que vine después a saber quiénes eran, querían servir al Señor. Querían encontrar un lugar de servicio. Y eso es muy importante porque si usted está aquí y usted es del Señor y usted está en la comunión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, siendo parte de esta iglesia, el Espíritu Santo seguramente le está diciendo a usted, empieza a servir al Señor. ¿Ok? Y si lo estás haciendo, te va a decir cómo y cuándo y qué y en qué lugar. ¿Ok? Como extensión de esta comunidad. Bien. Eso es como un preámbulo medio histórico. ¿Ok? Porque es importante que nos ubiquemos, no estamos solitos. Somos parte de una manada muy grande en esta ciudad de Caracas. Y una manada que tiene un lugar muy especial porque Dios quiere usar su pueblo para bendecir esta nación. Okay. No para que nos bendigan, sino para que bendigamos. Okay. Templos. El pueblo de Israel salió de Egipto a un desierto. No tenían templos. Tenían un desierto. Y llegaban a lugares para buscar agua y llegaba el agua, donde veían en un oasis. Dios le mandaba el maná, los codornices. Y finalmente su templo no vino a ser templo, sino un lugar de encuentro alrededor del tabernáculo. Un tabernáculo que desarmaban para llevárselos al próximo lugar donde habrían de detenerse. Eso es lo que había. Un tabernáculo de tela. Y era llevado. Pero era un pueblo de Dios que seguía al tabernáculo que iba en medio de ellos y había una nube por delante y una columna de fuego de noche.
Cuando ya el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, habían cruzado después de 40 años de eso. Porque no, el desierto es para formarnos. El desierto es un lugar donde tenemos que ayudarnos mutuamente. El desierto es donde Dios nos coloca para nuestro crecimiento personal y nuestra madurez personal y para superar situaciones, para encontrar el lugar donde el Señor quiere que le sirvamos a Él. Y eso ocurrió en 40 años. Ya estaban listos para entrar en la tierra prometida. Y la tierra prometida fue conquistada. Y cuando ya se habían establecido las tribus en distintos sectores de la ciudad, había el sueño en David de que construyera el templo. No fue permitido porque él era un guerrero, pero su hijo Salomón construyó el templo. Y ahí traía la gente sus ofrendas, sus sacrificios, venían a pedir perdón al Señor anualmente. Allí el Señor les hablaba, los sumos sacerdotes entraban y se presentaban delante del santísimo lugar, derramaba la sangre sobre los dinteles y sobre los lugares del Santísimo, pero pecaron y el templo fue destruido y fueron llevados al exilio por 70 años a Babilonia. Tuvieron que parar 70 años sin templo y se convirtieron en gente de la Biblia, de la Torá. No tenían Biblias, pero empezaron a escuchar la palabra que era leída por lo que sabían leer. Y empezaron a grabarse las enseñanzas de Dios que habían recibido desde Moisés en adelante con los profetas. Tenían que convertirse en gente de la palabra. Luego cuando vuelven se reúnen en grupos pequeños, sinagogas, congregaciones pequeñas, 10, 15 personas, hoy diríamos células, con un líder de la célula y el líder de la célula enseñaba y formaba a la gente. Pero tenían que meterse con la palabra y por eso hasta el día de hoy el judío es la Torá y los profetas y el Misraim y esto y lo otro y todo, el Talmud. Todo es palabra. Usted dice, ¿no tienen al Señor? Sí, pero tienen esa palabra que para nosotros también fue inspirada del Espíritu Santo. ¿Ok? No podemos negar porque ellos no hayan creído. Nosotros tenemos la gracia de esos libros del Antiguo Testamento y tenemos la gracia que después de 2 años, después de casi 100 años, tenemos también el Nuevo Testamento que se habían formado. No había templo. Y con la persecución y el derrumbe del templo y la destrucción de Jerusalén, los cristianos y los judíos tuvieron que irse por todas partes de Europa, hacia el Asia, etc. Usted dice, bueno, ¿a dónde estás llegando, Samuel? Estoy llegando que necesitamos saber por qué tenemos que tener un templo. ¿Por qué? Porque la iglesia también se acostumbraba a vivir en el desierto. Se acostumbraba y se acomodaba para poder seguir siendo fiel. Los cristianos hoy en día en distintas partes del mundo tienen que reunirse en el secreto, en las tumbas, en distintos lugares, para recibir la palabra y para que el Señor les hable. Y llegó el momento en que empezaban las personas a donar sus casas para que las comunidades de Éfeso, de Corinto, de Tesalónica, etcétera, pudieran reunirse. ¿Y se acuerdan lo que dice el Evangelio? Se reúnen en la casa de Priscila y Aquila. Se reunían en la casa de fulano, de mengano. Más adelante, cuando les regalaban los palacios, los convertían en templos. Y empezaron a tener templos. Pero ¿cómo empezó el Evangelio en Caracas y en Venezuela? Bueno, localcitos.
y se alquilaban locales, se construyó un templo. Pero mi maestra de escuela dominical se llamaba Juanita González. ¿Okay? Y yo me hice el cráneo, ¿dónde está Juanita? Y me la busqué. Y la encontré en San Felipe de Yaracuy, con su iglesita de creyentes, que era un ranchito. Y le dije, Juanita, ¿te acuerdas de mí? Era tu alumno de clase. Así que, y ella trató, porque ya estaba muy anciana, y le ayudamos a su entierro mandándole comida y medicina, etcétera, a sus 95 años de edad. Cuando ella era casada, antes de quedar viuda, Roberto, su esposo, andaba por todas partes porque papá les consiguió una motocicleta a todos los recién graduados del Instituto Bíblico. Y Roberto andaba por el interior, y Ángel Gil por Petare, y el otro estaba, Juan Bautista Alfaro, estaba en una bodega que hizo, que colapsó porque regalaba toda la comida. Se fue a un instituto bíblico, pero así creció la obra de Dios. Julio Hidalgo se fue para Maracaibo con sus 12 niños. Bueno, aquí no hay modalidades, pero llegan momentos en que, así como ustedes hoy, tienen un espacio. Y Dios les ha bendecido con este espacio. Otros están en un cerro con un grupito pequeño. Y todos somos parte de ese increíble pueblo de Dios. ¿Ah? Y es maravilloso. Y ese pueblo de Dios se sigue extendiendo. Y yo me di cuenta con el tiempo, claro, mi juventud, etc. El problema era no el templo, sino ¿para qué el templo? ¿Para qué? Okay. Y vamos a hablar de eso, unos minutos. No voy a, ya yo sé que, oye, Samuel, cuando vas a terminar, porque ¿para qué el templo? Hay 5 o 6 razones por qué un templo. Y yo lo voy a decir, el espacio donde nos podemos reunir, porque si no uno sacraliza el templo. Okay. Pero el lugar es donde se hacen las cosas de Dios y que son muy variadas, muy distintas, muy increíbles. La primera cosa que hacemos como pueblo de Dios es lo que hicimos esta mañana. Adorar al Señor. Okay. Dios nos ha dado un lugar donde nos reunimos con la intención, la necesidad, el deseo de adorar al increíble Dios que servimos. Okay. Okay. ¿Y qué ocurre mientras que estamos adorando al Señor? Estoy 5, 6, 7 cositas. Okay. ¿Qué ocurre mientras que estamos haciendo? El Espíritu Santo se percibe con alegría, con presencia, con alabanza, con adoración. Y como el Espíritu Santo se percibe en el contexto de aquí, 250 personas, nos sentimos relacionados los unos con los otros porque el mismo Espíritu está entre todos y está en mí y está en ti y podemos hablar de la comunión de los santos. ¿Ok? La comunidad. La gente que se reúne no para meramente entrar, cantar, oír palabra y salir. No, hay una comunión entre nosotros y en la medida que usted va conociendo a los demás, yo supongo que la mayoría de ustedes ya se conocen, pero tengo que
hablar de esa manera, en medida que nos vinculamos porque somos gente, un pueblo de Dios, esa comunión del Espíritu Santo empieza a crear un grupo. Y en esa comunión queremos conocer más de Dios. Y en la medida que queremos conocer más de Dios, también queremos crecer en la mente de Dios, en la dirección de Dios. Empezar la formación de nuestra vida. Y por eso es tan importante que el pueblo de Dios se discipule. Id haciendo, ¿qué dijo Jesús? Discípulos. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que ocurre en la iglesia, el cuerpo de Cristo, ustedes lo son, es alabar, sentido, somos una gente, una comunidad muy particular porque desde hace tiempo Dios lo puso en este lugar. Son una comunión, una congregación, y empiezan a decir: yo quiero crecer y quiero ser formado, quiero ser discipulado, pero quiero ser discipulado porque descubro que tengo una misión. Porque en la medida que crezco y aprendo y la palabra me forma, descubro que Dios quiere hacer algo con mi vida. ¿Okay? Por eso Jesús dijo, el Espíritu Santo en Lucas 4, versículos 17 y 18, está sobre mí para dar las buenas nuevas, para anunciar el día del Señor, para sanar los quebrantados de corazón, para. Y como Él es la cabeza, esa es la misión nuestra. ¿Ok? Usted solo lee. 4, 17 y 18. Esa es la misión de la iglesia, porque esa es la misión de Cristo. Puedo expresar esa misión de miles de maneras, pero ahí está. Entonces, empiezo a decir, primero es la primera razón por que venimos acá, adorar. La segunda razón, un sentido de comunidad. Porque si no, usted entra y sale, bueno, estuvo bien bonito el culto, pero ya no puedo hacer más nada, me voy a mi casa. O estuvo aburrido hoy. Oye, yo no entendí nada de lo que dijo el pastor. ¿Usted se acuerda de lo que dijo el pastor? No me acuerdo nada. No, pero otra vez hoy ese mensaje fue, o la enseñanza fue. Pero bueno, comunidad. Tercero, crecimiento, discipulado. Crecemos, nos formamos, discipulamos y somos discipulados. Y encuentro entonces 3 cosas. 1, que necesito compartir lo que he recibido. Necesito decirles a otros lo que significa el Señor en mi vida. Evangelizar, lo que llamamos evangelizar. Evangelizar es darle al otro las buenas nuevas de salvación. ¿Okay? En las acacias ahorita hay un mover del Espíritu Santo muy grande y hay muchas acciones de milagros y toda la cosa que Dios está haciendo. Y la gente sale diciendo, mire, yo quiero que vayas allá porque mira, te vas a sanar. Y yo tengo que en cada culto no, te vas a salvar también, ¿ok? Porque necesitas conocer al Señor, ¿ok? Entonces, cuando yo crezco, la primera cosa que yo quiero como Petra Vidal en Nueva York, salir a Ocumare del Tuy y a Cerro Belén a compartir, ¿qué?
las buenas nuevas, evangelizar. Pero la otra contraparte es servir. Servir. Y hay tantas formas de servicio. Servicio al más necesitado. No tiene que ser multitudes. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una persona. 2 personas. A mí me tocó otra forma de hacerlo. Cuando yo volví de los Estados Unidos en el 71, vino un hermano de Brooklyn, se llamaba Rafi Núñez, y predicó en la iglesia en el año 72. Y salía de las drogas habiéndose leído el libro de David Wilkerson, La cruz y el puñal. Y Dios lo sanó, Dios lo liberó y predicó. La iglesia estaba repleta porque esto no se oía mucho en ese tiempo. Estaba lleno de gente entregándose al Señor, pero me dijo un hermano de la iglesia, Amenhotep, Samuel, hay que ponerlo en el programa de Amador Bendayán. ¿Y cómo se hace eso? Porque yo no sé, él lo consiguió. Para el día del papá, del padre, lo montamos y en 7 minutos dio su testimonio y el problema fue que el teléfono empezó a sonar. Necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda. Y entonces, ¿ahora qué hago? El problema es que cuando uno se mete a servir a los demás, siempre hay un ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Estoy atendiendo a una viejita, pero ahora las viejitas se convirtieron en 2, en 3, ¿y ahora qué hago con todas las viejitas? ¿Okay? ¿Qué hacemos? El servicio, eso nos llevó por una incidencia de milagros de Dios, porque no puedo entrar en eso, que hasta que conseguimos la quinta en la Plaza de Venezuela, que se llama la Quinta Gilmar, y allí empezamos a abrir el Hogar Vida Nueva, que duró 40 años. Vino el primer drogadicto, era Johnson, se llamaba, entraba y salía corriendo. Otro se llamaba Flecha Veloz. Entraba, etc. Yo vivía con los muchachos 1 año y medio, 2 años aprendiendo qué era todo esto en que yo me había metido. Yo había tomado algún curso, alguna materia en la Universidad de Psicología y Psicología de los abnormales. Pero aquí tenía los drogadictos y estaba viendo un muchacho drogadicto que después se convirtió. Me dijo, Samuel, ven acá. Me sacó una hojilla de doble filo. Que estaba arriba. Y quiero cortarte el cuello. Y bueno, baja. Estaba temblando por dentro, pero me estaba haciendo. Fue bajando, pero baja José Gregorio, se llamaba José Gregorio Martínez. Él era aquí del barrio Silso Morán. Allá arriba, allá arriba. Pero bueno, y lo tenía frente a mí. Anda, José Gregorio. Se me acercó y soltó la hojilla y me abrazó. Okay. Se entregó al Señor. Okay. Pero el servicio no es crear una institución necesariamente. Los hospitales, las cárceles, los niños en la calle, los desamparados, los niños que no tienen con qué comer, etcétera, 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 etcétera. Predicamos el Evangelio, o sea, entregamos las buenas nuevas por un lado, pero también nos toca que servir a los necesitados. A ver si vamos, primero fue, vengo aquí ¿a qué? A adorar. Después vengo para la comunión del Espíritu Santo. Okay. Porque es la comunión, la comunidad del Espíritu Santo, en quien mora el Espíritu Santo y dice y hace cosas increíbles en nuestro medio y sentimos que somos una gente distinta. Después, crecer, ser discipulados. Después, evangelizar. Después,
servir. Después, aquí es donde ir un poco más allá, hacer obras de misericordia. Cuando veo de verdad al que está tirado en la calle y que no tiene ninguna posibilidad de salir de allí, si yo no hago todo lo que hay que hacer por él o por ella, no entiendo lo que es misericordia. Misericordia es de verdad meterme en el corazón del otro y decidir si Dios quiere que yo haga algo por él o por ella. Jesús, Mateo 25, en el final de los tiempos seremos juzgados. No solamente por creer en el Señor, sino viste a este y no hiciste nada por él, ni el vaso de agua. Y no hay persona aquí en este lugar que no puede dar de sí. Eso no es dinero, dar de sí es dar de sí. Dar de su vida para con otros. Okay. Guapa. Que hoy día los zapatos traen goma por debajo. Antes eran firmes y de cuero, pero hoy día uno anda bailando con el zapato. ¿Y a qué viene eso con el templo? Bueno, aquí es donde se planifica todo eso. No es solamente tener un culto, es para trabajar como cuerpo, planificar como cuerpo, decidir qué podemos hacer como individuos, como grupos, ofrecer la ayuda al cuerpo que necesita y ofrecer a los que no son del cuerpo lo que necesitan recibir. La otra clase de obra que es muy difícil, porque ya no es cosa de necesariamente de una iglesia, pero obras de transformación. ¿Cómo busca la transformación de una familia? Sacarlos de acero. ¿Cómo proveer para que puedan levantarse y para que puedan ser autosuficientes y generadores de su propio futuro para que puedan servir a los demás? Okay. Así que yo no sé, Antonieta, lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo, pero no sé si estoy pisando un cable. Ok, pero esto es lo que en esta semana el Señor me dijo, me puso, esto es lo de aquí. Ok, entonces, ustedes van a salir de aquí esta mañana si es que me entendieron y si es que me escucharon o con miles de preguntas o, oye, el pastor lo que dijo. Y eso. Okay. Cada uno tiene que decir, bueno, eso me llegó. ¿En qué le llegó? ¿Y para qué? No para decir, cuando yo tuve lo del Hogar Vida Nueva, el muchacho drogadicto, yo no sabía nada. Pero el gobierno en ese tiempo me dio la Quinta Gilmar. Después, lo voy a decir con mucho cuidado porque alguien va a decir que eres un político. Pero estoy hablando de allá del 79, 80. ¿Okay? Blanquita de Pérez por Inavi me dio el primer local residencial entre Guarenes y Guatire. Y allí estuvimos en el hogar 40 años. Miles de jóvenes que salieron del programa residencial con un 75% de no reincidencia. El programa ambulatorio
decenas de miles, el programa de desintoxicación y el programa de prevención, en que dábamos talleres por todas partes. Cuando uno empieza a servir, se abren tantas ventanas para presentar el Evangelio, para discipular a otros. Y yo quiero que usted se pregunte si, además de venir a adorar al Señor, vengo para formarme, crecer, ser discipulado. Y si vengo para ser discipulado, me atrevo a servir. ¿Y qué voy a servir? ¿Me gusta estar con los hermanos o yo soy un llanero solitario? Algunos somos. 5, si quiero que el Señor me utilice evangelizando a otros. ¿Cómo? ¿Cómo llevar esta palabra transformadora, salvadora, sanadora a los demás? ¿Okay? Último punto. Cambio el tema. Las razones de un templo son 6. Piensen en ello. ¿Por qué Dios les ha dado a ustedes este espacio? A la larga, Antonieta y Gaby, esto tiene que estar un lugar de constante actividad las 24 horas al día. ¿Ok? Me invitaron a una reinauguración. Bueno, lo pidieron, ¿no? Última sección. Usted y yo aprendemos con el tiempo, al seguir a Jesús, que hay algunas cosas que nos marcan. La palabra me marca. La palabra me confronta. La palabra me exige. La palabra me guía. La palabra me enseña. 2. La sangre de Cristo es la única entrada a la presencia del Señor. Me marca el hecho de que la sangre de Cristo me ha limpiado, me ha lavado y me cubre. Me protege del maligno y de la maldad y me guarda en Cristo Jesús por la sangre de Cristo. Me marca la presencia y la acción del Espíritu Santo en mi vida. Sin el Espíritu Santo en la vida suya, no tiene la posibilidad ni la capacidad de ser un discípulo de Jesús. Porque esto no es teoría, esto no es ideología, esto no es mera cultura, esto es un pueblo que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Aleluya. Y llena del Espíritu Santo, marcada por el Espíritu Santo. Es un pueblo que tiene esperanza porque usted y yo sabemos que tenemos un futuro eterno. Ay de aquel que cree que al morir se acabó todo. La increíble realidad es que usted y yo
estamos en este cuerpo que cree que el Señor nos ha preparado un futuro increíble, una eternidad donde si hemos sido fiel aquí, Él nos utilizará en la eternidad. ¿Cómo? No lo sé, pero eso está en la palabra. ¿Ok? La otra marca del cristiano es que sufrimos. Estamos en un tiempo en que la gente quiere que todo sea fácil, liviano. Y después decimos, ¿por qué el cristiano sufre? ¿Por qué sufrimos? Hay un propósito de Dios con el sufrimiento, para que maduremos, para que crezcamos, para que conozcamos con mayor intimidad al Señor, para ser testimonios de Él. No es que usted ha pecado porque está sufriendo. Usted le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer con esta situación difícil por la cual estoy pasando? ¿Por qué? Porque usted es cuerpo de Cristo y parte de su sufrimiento es lo que Cristo no pudo sufrir porque todavía está formando su cuerpo y Él mora en nosotros, y cuando usted sufre, Él en mí sufre por su propia causa para glorificarse Él mismo. Aleluya. No crea que su sufrimiento es en vano. Mírelo con la perspectiva de lo eterno. Mírelo con la perspectiva de lo que Dios quiere hacer con usted. Usted ha ido a la cama de gente que está sufriendo y usted muchas veces ve que el testimonio de esa persona es más fuerte que cualquier palabra que usted le podría dar a esa persona. Porque alaba y glorifica al Señor en el contexto de su sufrimiento, de su dolor. Y Pablo lo dice claramente en Colosenses 1, que está sobrellevando en sí los sufrimientos que Jesús no había llevado y que tenía que cumplir en su vida. Por eso hay varios bautismos. Ahí está el bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en los sufrimientos de Jesús. Así que estamos dispuestos a seguir al Señor por los momentos difíciles y por los momentos de bonanza. ¿Cuáles son nuestros valores? Jesús subió a Jerusalén e hizo que se preparase la cena del Señor. Y lo fueron a preparar para decirle, este es el último. Ellos no querían ir. ¿Por qué otra vez a Jerusalén? Nos van a matar en Jerusalén, dijeron. Y dijo, vamos a Jerusalén. Y saliendo de allí, de Betania, en medio de las loas de los pueblos, porque usted sabe, la gente grita y después te tira piedras. La gente te aplaude y después te bafotean. Y uno tiene que vivir que eso no es la realidad. El Señor sabía al bajar en el pollino que terminaría uno llorando por Jerusalén, que habría de ser destruida, pero también entendiendo que pronto iría a la cruz para ser hecho pecado por nosotros y llevar el pecado de la humanidad sobre su vida para destruir el poder de la muerte y resucitar. Nuestra vida en Cristo tiene un propósito para marcarle el camino a otros. Aleluya. Todos de pie, por favor.